universidad en Francia. La idea es montar un curso, 10 lecciones sobre el tema que se ha propuesto. La verdad es que yo en un primer momento, porque mis trabajos, algunos seguramente lo saben, pues mis trabajos han sido sobre el estudio del papel del derecho constitucional, de la historia constitucional, del experimento constitucional de la Revolución Francesa en España en el momento de las escrituras de las dos primeras constituciones, Bayona y Cádiz. Y en ese caso había estudiado dos casos, o por lo menos había participado en dos fenómenos distintos de comparación. Por una parte, el comparador era yo, comparando Cádiz, por ejemplo, con la Constitución francesa de 1791, comparando Bayona con las constituciones del Imperio, pero también es un caso de estudio de un caso histórico de comparación. Y claro, eso entra dentro de una temática bastante más amplia, que es la temática del afrancesamiento de la cultura de las élites españolas o hispánicas incluso en el siglo XVIII. Al fin y al cabo es saber qué tipo de afrancesamiento jurídico se puede demostrar. Pero ahí no soy el comparador. El que comparan, o los que comparan, son los que dicen, ahí se está tomando todo del francés. Que no se está tomando nada del francés. Y entonces es saber por qué ellos comparan, de qué manera ellos comparan, para qué motivo comparan. Para contestar primero a esa propuesta de curso, yo dije que sí, y luego empecé a mirar qué tipo de lecciones podía hacer. Y la verdad que estuvo al punto de renunciar. Bueno, me he dejado convencer, como se suelen dejar convencer los universitarios, con un poco de amistad, con un poco que vamos, contamos contigo. Y bueno, he dicho que sí, y desde aquel momento me arrepiento. Francamente me arrepiento. Porque, ¿cuáles son los primeros temas que surgen para hacer una historia constitucional comparada? La primera cosa que surge son los modelos, porque es un tema clásico. A tu señor, tout honneur, pensé primero, claro, hay que hacer una lección sobre el modelo francés. Con lo de la Revolución Francesa, con lo de la conquista de Europa, las repúblicas hermanas, el impacto de la Declaración de Derechos de 1789, eso era claro que había un modelo francés. Ya había experimentado estudiándolo en España, que ese modelo francés es lo que los franceses creen que es un modelo, pero también lo que los que lo reciben o que lo leen ven como modelo francés. Y es obvio, por ejemplo, que el modelo francés, por ejemplo, que se imagina en España, pero por tomar otro ejemplo, en las repúblicas jacobinas en Italia, pues no tiene mucho o no tiene tanto que ver con el modelo francés o el modelo que los franceses quisieron impulsar. Y además, ¿qué cosa es un modelo francés? Estamos hablando del modelo de Robespierre, el modelo de Mirabeau, es una asamblea constituyente, o son varias asambleas. Entonces, ¿cuál de esas asambleas es un modelo francés? Ahí hay una pregunta. Bueno, segundo modelo es el modelo inglés, que va, claro, desde Montesquieu, Jean-Louis Delolme, incluso el caso interesante de Blackstone, que lea Montesquieu y que más o menos teoriza a partir de Montesquieu una nueva lectura del derecho inglés. Bueno, ahí lo estoy diciendo un poco de manera un poco grosera, pero bueno, ahí tienes esa cosa muy interesante. Claro, en España tenemos ese ejemplo y se ha escrito bastante sobre eso, lo de Jovellanos y Lord Holland y sus intercambios, como Lord Holland quiso intervenir para convencer a los españoles para convocar las Cortes en 1809, como quizás Jovellanos quiso o intentó escribir sobre una manera de constitucionalizar una tradición jurídica española siguiendo un modelo inglés, pero también de otra manera. ¿Qué modelo inglés? ¿Estamos hablando de Burke? ¿O quizás estamos hablando de
de los clubes patrióticos ingleses que se forman en 1789 y que están completamente de acuerdo con lo que se está haciendo en Francia? Pues obviamente son modelos distintos, no están hablando de la misma cosa. Y bueno, lo de Delolme era el ejemplo, bueno, Bartolomé Claverol lo ha demostrado claramente. Jean-Louis, la Constitución de Inglaterra de Delolme no es la Constitución de Inglaterra como país, como conjunto de instituciones. Son dos cosas distintas. Tercer modelo, el modelo norteamericano. Porque todo eso podía encajar en lecciones. El modelo norteamericano, claro, el invento del poder constituyente, el invento del control de constitucionalidad de las leyes, además un control jurisdiccional. Estamos, claro, con la idea de que Estados Unidos va a ser el modelo de la república moderna, mucho más que Francia, eso es cierto. Y claro, por haber trabajado sobre Cádiz y por conocer un poco lo que se ha hecho sobre Cádiz, un modelo católico hispánico, cuarto modelo. Eso era ya una gran innovación para Francia, proponer un curso de historia constitucional comparada, tomando que España o el mundo hispánico sí que podía entrar como modelo autónomo y no como una mera copia, una mera cosa influenciada que podía entrar dentro de un submodelo ya derivado de un modelo francés o de un modelo inglés o americano, poco importa. Pero al fin y al cabo, y el problema de esos modelos, y lo digo ahí, lo desarrollo un poquito porque todavía se están utilizando muchísimo la idea de modelo francés o modelo inglés. El problema de estos modelos es que se caracterizan por un motivo, un sustantivo, el epíteto que caracteriza el sustantivo es un epíteto nacional. ¿Qué es francés? ¿Qué es inglés? ¿Qué es americano? ¿Qué es hispano? No es tan sencillo definirlo así. No es tan sencillo. Porque eso está, además es un modelo, no, son modelos. Como si no hubiera debate sobre lo que es el modelo francés, como si no hubiera debate sobre lo que es el modelo inglés. Yo creo que para el modelo inglés la fórmula de Thomas Paine contestando a Burke es muy buena. O sea, durante casi medio siglo se ha hablado del modelo constitucional inglés. Burke contesta a la Revolución Francesa escribiendo que no, nuestra Constitución se puede leer en los libros, no sé qué, y de repente Paine le contesta, no hay acto constitucional. Entonces Inglaterra no tiene Constitución. Y al fin y al cabo, Paine es norteamericano, pero es de cultura inglesa. O sea, es un inglés de las 13 colonias, que en un momento dado ha evolucionado hacia un discurso americano, el discurso de la independencia, de la Revolución Americana, pero su cultura política, su cultura jurídica viene de Inglaterra y de la Ilustración, eso desde luego. Entonces, el problema es de entrar con esas cosas nacionales, de entrar en una historia constitucional comparada que sería esencialista, que es no cuestionar el sujeto francés o el sujeto inglés o el sujeto norteamericano o el sujeto hispano. Y ese problema del esencialismo es poner desde el principio un marco, un cuadro para entender un proceso histórico que al fin y al cabo no está demostrado. O si no, es un proceso discursivo, pero eso cuadra de verdad con la realidad. Ahí hay una duda que tener. Claro, se trata de hacer un curso para alumnos, pero también somos investigadores. Podremos proponer a los alumnos lo que son temas y temáticas ya antiguos, ya lo que sabemos nosotros como investigadores que ya no es tan adecuado para presentar las cosas. Así que la segunda etapa fue pensar en conceptos y técnicas de constitución. Control de constitucionalidad, separación de poderes, garantía de derechos, formas distintas de parlamentarismo, orientar lecciones así. Pero el problema, eso parece resolver el primer problema del esencialismo, pero eso va a otro problema, que es montar un curso
que sería una serie, casi un catálogo de disertaciones temáticas monográficas sin dar un tipo de unidad al curso. Es un poco como, no sé si se entenderá bien aquí, en Francia lo llamamos un inventaire à la presse. O sea, una lista de cosas que no tienen mucho que ver la una con la otra, todo un poco desconectado. Así que me he preguntado esa cuestión muy gorda, más grande, más importante, que seguramente los más listos que yo hubieran puesto como la primera pregunta, la primera cuestión, pero yo he tardado para montar esa cuestión, que era, ¿qué cosa es? Bueno, ¿qué es la historia constitucional comparada? Primero, ¿estamos hablando de historia constitucional o de historia del derecho constitucional? O quizás historia de las constituciones, porque no son la misma cosa. O si no, estamos confundiendo, o si no, no existen. ¿Por qué existe distinta manera de decirlo? Estamos hablando de historia del derecho y de derecho constitucional, lo que significa preguntarse sobre la relación entre historia y historia del derecho, preguntarse de la relación entre historia y derecho constitucional, o historia jurídica, o historia del derecho, e historia constitucional, porque la historia constitucional también es el hecho de los constitucionalistas, no es solo hecho de los historiadores del derecho. Y seguramente los historiadores del derecho no hacen el mismo tipo de historia constitucional que los constitucionalistas. Además, si se está hablando de derecho constitucional, el derecho constitucional en España la palabra está tachada por lo que sabemos, es derecho político. Y no me estoy refiriendo a un tiempo felizmente pasado aquí. Es un derecho político, lo que significa que el derecho constitucional tiene por parte derecho y por parte política. Hay cosas enteras en una constitución que no son derecho, a mi parecer. Claro, siempre se puede resolver la idea de decir que el texto constitucional como norma instituye, y eso es suficiente para decir que es derecho. Pero entonces, ¿cómo hacemos entrar todos los propósitos que son la definición del territorio? ¿Es eso derecho? ¿O es un objeto tocado por el derecho? Que entonces no es la misma cosa. Hay una parte que, a mi parecer, es definitivamente no derecho, y otra parte que es derecho. Entonces hay que separar. Y luego, ¿qué es el comparatismo y qué es el derecho comparado? ¿Quién compara? ¿Para qué se compara? ¿Por qué se compara? Eso puede traernos a preguntarnos varias cosas. ¿Es la historia del derecho constitucional comparado una disciplina? ¿Es el derecho comparado una disciplina? Una disciplina se caracteriza por dos cosas. Por una parte, es una pedagogía o una manera de hacer pedagogía donde hay un maestro que tiene un saber legítimo que está enseñando a unos discípulos. Y el hecho de que sea una disciplina, pues impone una manera de aprender un campo. Y la otra cosa es una ciencia. Disciplina se utiliza muchas veces como equivalente de ciencia. Lo que entonces nos está preguntando, ¿cuál es el criterio de cientificidad? Criterio de cientificidad, pues de haber fuentes, de haber discutido, pero sobre todo el criterio de cientificidad se ha impuesto dentro de una lucha entre distintos investigadores que en un momento dado han querido imponer lo que era el saber legítimo frente a lo que no era un saber legítimo dentro del campo de la disciplina. Y la idea, claro, es reproducir ese campo y imponer ese campo. El historiador hace comparación. Eso parece una tontería decirlo, pero algunas veces se está olvidando. Un historiador es una persona del 2016 que está hablando a la gente de 2016 sobre lo que ha pasado en Bayona en 1808. Significa que para entender y hacer entender lo que pasó en 1808,
tiene que compararlo con 2016. O sea, ahora es así, en aquel entonces era distinto. ¿Y por qué era distinto y de qué manera era distinto? Porque si no, el historiador, si no hace comparación, pues no es entendible. O entonces estamos haciendo una historia que no es razonable, ¿no? Sería escribir un libro de historia de las instituciones romanas en latín y en el idioma latín de la época en la cual se supone que se está hablando. Hay ese hecho de traducción. Entonces, ¿qué es una historia comparada? Pues a lo mejor es una repetición en los términos. Por otra parte, la historia y el derecho constitucional tienen una relación muy peculiar entre ellos. Algunos consideran que la historia constitucional es una disciplina por sí misma. Bueno, es el caso, por ejemplo, de Varela. Considera que es una disciplina en sí mismo. Otros consideran que la historia constitucional no, es una manera de hacer doctrina constitucional. O sea, una manera de entender la Constitución como porvenir. Estudia el pasado de la Constitución para ver la Constitución como porvenir, como una cosa en desarrollo. Y la historia es una manera de nutrir la doctrina constitucional. Mi tesis, más o menos lo que quiero exponer en los 15 minutos que me quedan, mi tesis es que al fin y al cabo la historia constitucional comparada no es una disciplina y mejor que no lo sea nunca. Me parece que sobre todo es una caja de herramientas. Una caja de herramientas, para decirlo, tenemos historia o historia jurídica, derecho constitucional, derecho comparado. Esos círculos en un momento dado se cruzan. Y ahí hay un hueco para la historia constitucional comparada. Lo que implica que eso tenga que seguir los métodos, y antes de hablar de método, sobre todo las precauciones metodológicas, porque aquí yo creo que no hay metodología fija. Hay precauciones metodológicas, pues tiene que respetar esas precauciones de la historia, del derecho constitucional y del derecho comparado. Porque si no, y además, ¿de qué sirve hacerlo? No sirve a explicar un campo en sí mismo, pero sirve, y ahí seguiré, por ejemplo, Rodolfo Sacco, que lo dice claramente, Horacia Muirvart también, que permite fundamentalmente crear un conocimiento crítico del derecho constitucional o un conocimiento crítico de la historia jurídica o un conocimiento crítico de la materia derecho comparado ahí considerado como metodología para llegar a otros conocimientos. Entonces, primero quisiera exponer el campo de ese derecho constitucional comparado y luego esas cuestiones metodológicas. Si estamos mirando al campo del derecho comparado, muy rápidamente, porque yo creo que voy a decir cosas que son conocidas de sobra, pero que algunas veces cuando se leen trabajos de comparación entre constituciones, pues uno se queda un poco asombrado por darse cuenta de que estas precauciones que parecen obviedades, pues no son tan claras cuando se han hecho. ¿Cuál es la relación entre historia y historia del derecho? La historia, ¿qué es básicamente? Y ahí no voy a inventar absolutamente nada. Voy a tomar una definición de Jean-Irénée Marrou o también las definiciones que da Marc Bloch. La historia es más o menos lo que creemos verdadero de lo que ha sucedido en el pasado. Y digo bien, creemos verdadero. La historia, y para hacer ese tipo de historia tenemos que no tombar en varios trucos que varias veces se encuentran. Primera cosa, lo que Marc Bloch llamaba el ídolo de los orígenes.
El ídolo de los orígenes, y que es una cosa que nos toca mucho porque toca el tema de la memoria histórica, el ídolo de las imágenes, de los orígenes, es decir, podemos entender lo que somos a partir del principio de las instituciones que se formaron. Un buen ejemplo en derecho constitucional es el debate de la Corte Suprema norteamericana para saber si la Constitución se debe leer según su significado original o si la Constitución se puede interpretar. Sabemos perfectamente que lo que está en juego ahí no es conocer o entender el significado histórico de la Constitución Federal norteamericana. Lo que está ahí en tela de juicio es la capacidad de la Corte Suprema a interpretar la Constitución, más o menos. Y es un tema político, no es un tema histórico. O sea, la historia es manera de dar o de fundamentar un discurso político, pero al fin y al cabo es un discurso político, no es un discurso histórico, ni mucho menos. Otra cosa es la objetividad. Un historiador tiene que hacer un trabajo objetivo, lo que significa que trabajando unas fuentes, explicando las fuentes, haciendo el trabajo de crítica de las fuentes, pues se llega a un conocimiento objetivo. Eso es más o menos la propuesta de Senior-Bosch al final del siglo XIX, que es la idea de construir una ciencia histórica que se separa y que se considera como ciencia auténtica, de la misma manera en la herencia del trabajo de Comte, al fin y al cabo, una ciencia que es como las ciencias físicas. Si entendemos la documentación objetiva, pues no. Ahí entra, claro, una vez más, la escuela de los Annales, para acordarse que la historia es lo que el historiador hace. Es la pregunta del historiador. O sea, no hay objetividad. No, hay una subjetividad fundamental en la historia. Porque nosotros estamos preguntando al pasado cosas que nos preocupan a nosotros ahora. ¿Cómo estudiar o cómo entender buscamos en Aristóteles la justificación de la esclavitud. Es una problema nuestra justificar la esclavitud. Para Aristóteles no es un problema ninguno. Es algo que existe y punto. No hay que justificarlo. Somos nosotros. Entonces, leer a Aristóteles con objetividad, no llega a nada en ese sentido. Otra cosa es el anacronismo. Hay que evitar el anacronismo. Claro, no vamos a explicar el pasado con datos, conceptos que son postdatos. Pero no podemos explicar a nuestros contemporáneos el tiempo pasado sin utilizar el vocabulario contemporáneo. Ahí lo ilustraré más con la idea de que el derecho constitucional y la Constitución entendida como normativa es un hecho con fecha. No se puede hablar de constitución aristotélica sin tener el riesgo de hacer creer que para Aristóteles había una constitución que era una norma, porque eso no existía completamente. Pero entonces, el anacronismo debe de ser averiguado, pero tenemos que utilizar, cuando planteamos una pregunta, la planteamos con nuestros conceptos. Entonces, anacronismo sí que hay en la historia. Y toda la justificación de la metodología y del método es explicar, ojo, aquí estoy proponiendo lo que yo entiendo como verdad, lo que significa que aquí son los anacronismos que voy a hacer. Ahí se me puede criticar. Y más o menos la metodología de la historia como ciencia no ha evolucionado desde la Escuela de los Annales. Sí, la única pequeña evolución ha sido que ya los historiadores estamos empezando a decir, mira, yo vengo de tal campo, yo he hecho tal cosa en mi vida
y por ese motivo me intereso en ese tema. Lo que significa que es reconocer directamente, obviamente, porque uno asume que eso ha sido su tema de investigación. Porque claramente ahí está la posibilidad de criticar lo que ha hecho. Y ahí está el discurso. Ahora, la historia del derecho nos va a preguntar, y ahí también un truco de definición. ¿Qué es la historia del derecho? Porque no hemos dicho todo si decimos que es la historia del derecho como objeto. Vale, ¿qué es el derecho? Dos posturas. Ubi societas ibi ius. Hay derechos cuando hay sociedad. Entonces, hay derechos por todas partes. Hay derechos que podamos encontrar en las sociedades africanas precolonial. Lo leemos como derecho. Otra posibilidad de interpretación, y es, lo digo francamente, la posibilidad de interpretación en la cual yo voy. El derecho es una tecnología, y es una tecnología bien clara. Ahí tomaré el libro de Aldo Schiavone, Ius, el nacimiento del derecho en el Occidente, donde se demuestra claramente donde en el momento en el cual se está pasando de un tipo de norma que sea moral, religiosa, cívica, como que se llame, en un momento en el cual esa norma se transforma en norma jurídica. Significa con un procedimiento peculiar, particular, con la formación de un personal de juristas que van a aplicar una dogmática peculiar para contestar una tecnología, para contestar o para resolver los problemas de la sociedad. Entonces hay una gran diferencia que hacer, y eso parece obvio, pero no tanto. Entonces, si ubi societas ibi ius, no vale. Nos estamos poniendo una cosa que es historia del derecho o historia de los derechos. ¿Por qué considerar que derecho como categoría única? Y aquí está el problema del historiador, que por definición es un nominalista, frente al jurista que quiere trabajar con conceptos. Entonces, si estoy hablando de la Constitución de Bayona, la Constitución de Bayona como norma, no estoy seguro que la Constitución de Bayona sea una norma, pero si estamos hablando de la Constitución de Bayona como norma, estamos hablando de la Constitución tal como fue firmada en 1808 en Bayona, o estamos hablando de la Constitución tal como existió en el reinado de José Bonaparte, porque obviamente no es la misma Constitución. La mayoría de las instituciones constitucionales de Bayona no fueron puestas en ejercicio, no existieron nunca, y además hay muchas cosas que no están en el texto de la Constitución de Bayona, pues que sí existieron como conjunto del reinado constitucional de José Bonaparte. Pero entonces, ¿hay una Constitución de Cádiz? Yo siempre he tenido esa duda. A mí me parece que la gran ruptura, algo que me parece muy obvio, la Constitución de Cádiz en la Guerra de la Independencia me parece muy distinta de la Constitución de Cádiz en el Trienio. Sobre todo porque ¿qué ha cambiado entre los dos? Lo que ha cambiado sobre todo es el conjunto social que entiende la Constitución. Los liberales del Trienio no son los liberales de Cádiz, no son los doceañistas. Entonces, estamos haciendo historia de los derechos, lo que significa que tenemos que abandonar la Constitución de Cádiz, son las constituciones de Cádiz, son las constituciones de Bayona, y si lo estamos tomando, por ejemplo, lo tomaba para explicarlos a otros sobre la Constitución francesa actual. Estamos hablando de la Constitución del 58 o del 62, cuando hubo esa reforma fundamental de la elección del presidente de la República por sufragio universal directo. O estamos hablando de la Constitución del 71, cuando ya el Consejo Constitucional empezó a hacer un control de constitucionalidad de las leyes. O incluso estamos hablando
de la última reforma constitucional o incluso de la última decisión del Consejo Constitucional, que reforma, que cambia lo que es la Constitución. Son constituciones distintas, porque al fin y al cabo pues, proponen un derecho que es distinto. Entonces, si estamos historiadores del derecho, tenemos que tener eso en cuenta. Ahora, estoy pasando de tiempo, ¿no? Bueno, ahora hay otro problema en la historia del derecho, que durante mucho tiempo la historia ha sido una fuente del derecho. ¿Para qué? Si se consideraba, y eso está claro en el antiguo régimen, estamos en un mundo que vive debajo de un orden dada a los hombres. Y los hombres no tienen esa capacidad de ordenar. No, están viviendo debajo de un orden. Entonces están buscando argumentos históricos para cambiar el derecho. O sea que la historia y la búsqueda de los orígenes no es una forma de inmovilismo, sino más bien el contrario, es una forma de innovación del derecho. Estamos utilizando el pasado para fundamentar la existencia de un derecho que ha existido para siempre y que su antigüedad demuestra su legitimidad, o mejor dicho, su conformidad al orden dado por Dios o por el derecho natural. Toda esa construcción permite la innovación dentro del derecho. Hubo una ruptura clara con la idea de soberanía y sobre todo su puesta en acción después de la Revolución Francesa y norteamericana, con la idea de que la comunidad puede crear su propio orden constitucional. Además, la Revolución Francesa demostrando de que todo tema es un tema constitucional. Todo lo que entra debe de entrar dentro del tema constitucional y responder al tema constitucional. O sea, la recreación del mundo, esa propia idea de regeneración. Vale. Pero entonces, la historia ya no tiene interés para el derecho, porque no es fuente del derecho. Y entonces es otra historia del derecho que se está haciendo, es una historia crítica del derecho. Y esa historia crítica del derecho a mí me parece que no explica el por qué, pero explica el cómo. No explica el por qué, sino explica el estado. Es una manera de dar, en un momento dado, la pintura del estado del derecho, lo que significa las reglas que la sociedad acepta como tales. No va a explicar cómo se ha pasado de una norma a la otra. Eso es trabajo de la historia social, es trabajo de la historia política, es trabajo de la historia del pensamiento político y tal, o sociología incluso, pero el derecho permite saber, detrás del discurso político que puede presentar Cádiz como una innovación o Cádiz como la reinvención de la tradición, permite explicar lo que es Cádiz desde un punto de vista jurídico y aparte del punto de vista político. Lo que al fin y al cabo ese conocimiento crítico permite o ayuda a separar dentro del derecho constitucional, que es un derecho político, el discurso político, que es de legitimación de la norma, de la prescripción de la norma y de la dogmática de la norma, o sea, su lógica interna, que muchas veces escapa al discurso político y además esa dogmática que casi es propia de los juristas y no de los políticos. Claro, el tema es que cuando los políticos son juristas saben perfectamente lo que hacen, pero eso no impide que los políticos suelen fundamentar un discurso político que es mucho más relevante para legitimar lo que están haciendo que un derecho jurídico. Bueno, que un discurso jurídico, perdón. Entonces, luego otro tema es derecho constitucional o constitución. ¿Qué es una constitución? Yo creo que aquí tenemos que tomar las definiciones actuales de la Constitución. Hay una definición formal, hay una definición material de la Constitución, no me parece necesario desarrollar. La Constitución formal es el texto, pero como si la Constitución solo fuera el texto.
La Constitución material permite quitar del texto cosas que no son propiamente constitucional, pero estas dos forman la idea de que es una norma. ¿Cómo definir la Constitución? Es a la vez una norma y un sistema de gobierno. Esa idea de norma, de Constitución como norma, ¿cómo y cuándo se crea? Pues ahí, y voy a tomar, solo me referiré muy rápidamente a los trabajos de Olivier Beau, que lo ha trabajado bastante, bueno, y después de otros. La Constitución como norma está claramente dentro de Vattel. Es Vattel que asocia la idea de Constitución, que ya está desarrollando como politeia, o sea, la renovación de lo que es el sistema de gobierno. Esa idea de que la politeia se pudiera traducir en Constitución se encuentra, por ejemplo, en Bolingbroke, pero la asociación de ese sistema de gobierno con la idea de norma aparece en Vattel, que permite la junción entre la idea de ley fundamental y la idea de sistema de gobierno. No solo un tema de historia política, sino una historia de la norma. Ahí donde se juntan. Y luego, poco a poco, se va afinando el tema, los norteamericanos inventando el derecho constituyente, la posibilidad de dar eso, y los franceses siguiendo, y además el papel de Sieyès para inventar la Constitución como norma y sistema de gobierno que responde a la norma. Para eso es fundamental. Entonces, ¿se puede hacer una historia constitucional antes del nacimiento de la idea de Constitución como norma? Por una parte sí, por una parte no. No se podrá hacer, a mi parecer, historia del derecho constitucional antes de la Revolución Norteamericana, para Estados Unidos por lo menos, o antes de la Revolución Francesa. Pero el constitucionalismo, ¿a qué manda? Constitucionalismo se construye como palabra en los años 30 del siglo XIX y manda a dos ideas. Uno es la limitación del poder político por la ley. Y segundo, estoy perdiendo, primero es la idea de limitación del poder y segunda cosa es el dar un marco normativo a la acción de los hombres, o dicho de otra manera, no será ya un gobierno de hombres, sino un gobierno de leyes. Esa idea, esa preocupación, no es una preocupación nueva del siglo XVIII. Es una preocupación que se encuentra en el pensamiento desde que haya pensamiento político, ¿no? Occidental por lo menos. O sea, puede haber un constitucionalismo antiguo que no corresponde con la idea de derecho constitucional. Pero ya estamos utilizando la palabra constitucionalismo como un instrumento, una herramienta del historiador, que claramente es anacrónica. Significa que lo podemos utilizar para definir un tipo de pensamiento de lo que es el fenómeno político, pero no como para entender que los actores de la historia lo entendían como constitucionalismo, porque desde luego no lo entendían así. Un buen ejemplo de eso es cuando se tradujo en el siglo XVI, al momento de la invención de la teorización de la soberanía por Baudin y otros. En Francia, Aristóteles se traduce por polis. La politeia se traduce por polis. Y el inglés que hace la traducción lo traduce como Commonwealth y no como Constitución. Así que ahora bien, ya con los 2 minutos, claro, yo creo que lo de la metodología va a quedar para la discusión, mejor. Porque para preguntarse sobre qué métodos, y al fin y al cabo yo seguiré diciendo que historia constitucional comparada es una caja de herramientas
¿Quién compara? No es la misma cosa considerar que es el historiador que compara que estudiar un caso de comparación. Montesquieu se puede estudiar como un caso de comparación histórico. No es la misma cosa de yo estudiar la influencia de la Constitución inglesa en el discurso de Mounier en la Asamblea Nacional Constituyente en julio de 1789. Son dos cosas bien distintas que no hay que confundir y no van a ser mismas metodologías, porque la pregunta es radicalmente diferente. ¿Para qué se compara? Y ahí sí estamos hablando de qué es el derecho comparado. El derecho comparado se ha más o menos institucionalizado como campo disciplinario a partir del gran congreso organizado por Lambert en 1900 en París. La idea. El tema es que el derecho comparado se ha desarrollado como derecho privado. La idea era fundamental, la idea era cómo armonizar, cómo crear una unidad de derecho a nivel occidental, que era más o menos el nivel civilizado en aquellos momentos coloniales que se consideraba. O sea, era la idea de llegar a soluciones técnicas que podían sobrepasar las problemáticas nacionales. Claro, estamos todos en ese momento de reanudación de congresos internacionales, en las relaciones congresos de ingenieros, congresos sobre derecho social, bueno, es ese momento de todas esas ideas de armonización, porque están buscando soluciones a problemas claros, porque la nacionalización de las relaciones internacionales pues ha puesto trabas al comercio, ha puesto trabas a las resoluciones de conflictos internacionales en ese tipo de campo. Pero el tema es que ha casi ignorado el derecho constitucional. Y ha parecido durante mucho tiempo que el derecho constitucional no podía ser objeto del derecho comparado. Sobre todo porque el derecho constitucional pues es un hecho nacional, porque es donde actúa la soberanía. Entonces, la libertad, la soberanía de un pueblo que se da su propia constitución, pues no tiene nada que ver con los demás. Eso es una cosa que está evolucionando, incluso hasta ahora se está elaborando la idea del derecho constitucional comparado como la constitución IKEA. Hay un investigador que habla del fenómeno IKEA de la Constitución. O sea, está quitando todo esencialismo al fenómeno constitucional y está tomando técnicas, tecnología, muy puntual. El problema es siempre cuando se muda o se utiliza una tecnología de un país a otro, estamos aplicando una tecnología en campos sociales que no van a entender ni el mismo objetivo ni el mismo fundamento para utilizar esas tecnologías. Entonces, ahí estamos reduciendo el derecho constitucional comparado a una cosa meramente técnica. Y estamos ahí quitando del derecho constitucional toda su parte política. Porque el derecho constitucional tiene que contestar a un problema político que es de repartición de poder. En fin, ¿con qué materia? Pues obviamente yo iré en contra de los, que no voy a citar, pero me entenderéis, que van a aplicar de la idea de que para comparar constituciones hay que comparar textos constitucionales. Quizás también se puede comparar discusiones parlamentarias o constituyentes. O ahora mismo, en el momento de la justicia constitucional, pues hay que comparar decisiones de las Cortes constitucionales. Yo creo que hay que considerar mucho más documentación. Incluso hay que considerar toda la documentación que puede entrar en la problemática que se plantea para contestar a la pregunta. Entonces no se puede cerrar el campo, a mi parecer, de la documentación adecuada para hacer historia constitucional. Porque si estamos comparando Francia con España, estamos en un ámbito cultural comprensible. Pero eso puede funcionar de la misma manera comparando Italia con India, o la decisión de la Corte Constitucional de India con la decisión de la Corte Constitucional italiana. Ahí lo pregunto, pero no lo creo, tengo dudas. A lo mejor alguien me puede llevar la contraria y me dice, no, claro, se puede comparar sin ningún tipo de problema. Pero yo creo que ahí será hacer derecho comparado
Pero ahí siempre hay el truco de que para hacer historia tenemos que ser nominalistas y no decir lo que hubiera podido ser, sino decir lo que creemos de lo que ha sido, que no es la misma cosa. Muchas gracias y lo siento muchísimo por haber pasado el tiempo.